Muy buenos días. En Bogotá, hoy lunes 3 de febrero de 2025, siendo las 11:49 de la mañana, fecha previamente señalada en auto anterior, para llevar a cabo la audiencia pública de conciliación, decisión de secciones, previa sanamiento, fijación de litigio, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia alentado por Yuri Alberto Portacio Apicella contra Colpensiones, proceso radicado con el número 2024-00131. En este estado de la diligencia se le concede uso de la palabra a las partes y a su operador para que en constancia de su intervención indicando sus nombres, apellidos, documento de identidad, dirección física electrónica para efecto de notificaciones. Fuera Cabrera, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en representación del señor Yuri Portacio y Ana Paola Cabrera Bermúdez. Registrada la asistencia de las partes y sus apoderados, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública de conciliación, decisión de secciones previas, sanamiento, fijación de litigio y decreto de prueba dentro del proceso ordinario laboral referenciado. Y para tal efecto, del caso, interrogar a las partes si existe ánimo conciliatorio, pero teniendo en cuenta que la controversia que nos ocupa gira en torno a la reliquidación de la pensión que le fuera reconocida al actor, la cual no es susceptible de conciliación, se declara fracasada esta etapa y se continúa con el trámite de la audiencia. En este asunto no hay excepciones previas que resolver. En cuanto al sanamiento del proceso, el despacho no observa hechos o circunstancias que generen nulidad o sentencia inhibitoria, razón por la cual podemos continuar con el trámite de la audiencia. Se procede a la fijación del litigio. Apurada actora, se ratifican hechos y pretensiones de la demanda. Así es, su señoría. Apurada de Colpensiones, se ratifican su escrito de contestación y de secciones. Sí, señor juez, me ratifico. En el presente asunto tenemos que Colpensiones se opone a la prosperidad de las pretensiones de demanda, aceptó como cierto los hechos 1, 2 y 4, los demás manifestó que no le consta. Así las cosas, se fija el litigio en el sentido que la controversia que nos ocupa se contrae determinar si hay lugar a liquidar la mesada pensional que le fue reconocida a Yuri Alberto Portacio Apicella mediante la resolución SV 325981 del 23 de noviembre de 2023, para lo cual se deberá tener en cuenta una tasa de reemplazo del 80%, tomando en consideración el total de semanas cotizadas por el actor y, en consecuencia, si hay lugar a obtener a la Colpensiones el reconocimiento y pago de las diferencias de la mesada pensional desde el 17 de julio de 2023, momento en el que cumplió los requisitos para acceder a la pensión. Igualmente, si hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993. O, subsidiariamente, la indexación. Queda notificado en estrados. ¿Alguna manifestación, apurada actora? Sin manifestación. Apurada de Colpensiones. Conforme con la fijación, señor juez. Bueno. Se procede al decreto de pruebas de la parte actora, las documentales seguidas con la demanda. Pruebas de Colpensiones, las documentales seguidas con el escrito de contestación. ¿Alguna manifestación, apurada actora? No, su señoría. Apurada de Colpensiones. Sin observaciones, señor juez. Como que acto seguido, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia de trámite de documento conforme al artículo 80 del Código Procesal y Trabajo de la Seguridad Social. Como quiera que las pruebas decretadas en este asunto son documentales y la discusión que nos ocupa es de puro derecho, se declara cerrado el debate probatorio. A continuación se le corre traslado a las partes para que presente su alegato de conclusión y al efecto se le concede un término hasta 5 minutos. Tiene el uso de la palabra por la doctora. En conformidad con el artículo 280 del Código General del Proceso, el despacho queda relegado a hacer una síntesis de la demanda y su contestación, que es ampliamente conocida por las partes, por lo cual es posible dictar sentencia a partir de las consideraciones. Primero, estatus pensional. En este asunto no hay discusión que Colpensiones, a través de la resolución SV 325981 del 23 de noviembre de 2023, reconoce a Yuri Alberto Portacio Apicella pensión de vejez con fundamento en la ley 797/2003, liquidada con base en 1914 semanas de cotización, con efectividad a partir del 17 de julio de 2023 en cuota inicial de 4.838.073 pesos, asimismo que el nivel obtenido fue 6.217.005 pesos y una tasa de reemplazo del 77.82%. Mediante la resolución 107757 del 8 de abril de 2024, la demandada negó la liquidación de la pensión de vejez reconocida a través de la resolución SV 325981 del 23 de noviembre de 2023, bajo el argumento que, conforme a las reglas establecidas en la ley 100 de 1993, para la liquidación de la mesada pensional solo se deben tener en cuenta un máximo de 1.800 semanas, por lo que considero que no hay lugar a reliquidar la mesada pensional del actor. Reliquidación pensional. Observa el juzgado, en razón a que el actor fue pensionado a los parámetros del artículo 33 de la ley 100 de 1993, a partir del 17 de julio de 2023, con efectividad a partir de la misma fecha y liquidada conforme a las previsiones del artículo 34 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la ley 797 de 2003.
que el descontento del actor es frente al monto de la pensión a la cual debe darse aplicación al artículo 21 y 34 de la ley 193, que Colpensión incurrió en errores aritméticos al momento de liquidar la pensión, estableciendo de forma incorrecta la tasa de reemplazo y por ende el valor de la mesada pensional. Para resolver el presente asunto, se debe mencionar que el actor obtiene un requisito de pensión en el año 2023, por lo cual se debe remitir a la Ley 100 de 1993 por estar en vigencia, específicamente el artículo 34, el cual contempla o regula la forma de calcular el monto de la pensión de vejez. Así, abro comillas. Artículo 34, monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización será del equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente. R es igual a 65.5 menos 0.5 por S, donde R es el porcentaje del ingreso de liquidación, S es el número de salario mínimo legales mensuales vigentes contenidos en el IBL. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación inferior a la pensión mínima. Cierro comillas. Con arreglo a lo normado y para el análisis de los cálculos de la pensión, el juzgado precisa en primer lugar que dentro del proceso no se encuentra en discusión el monto del IBL, pues para el despacho es claro que no existe discusión sobre el monto del IBL reconocido el demandante. Además, observa que Colpensión en la resolución SV 325981 del 23 de noviembre de 2023 tomó como IBL el promedio de salarios de los últimos 10 años conforme lo solicita el actor, arrojando un valor de 6.217.005 pesos. Por lo anterior, el despacho no realizará pronunciamiento sobre el IBL del actor, sino que se centrará en la tasa de reemplazo aplicada a este. Ahora, para fijar la tasa de reemplazo, de partida resulta pertinente traer a colación las consideraciones vertidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3501-2022 proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que al respecto indicó. Abro comillas. Así las cosas, el citado artículo 34 contiene dos elementos estructurales para establecer el monto de la pensión de vejez. Primero, una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo y dos, un incremento de esa tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas hasta llegar a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del IBL en forma decreciente en función del nivel de ingresos calculado con base en la misma fórmula. De la misma manera, el precepto señala que el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima. Pues bien, para determinar el valor de la pensión de vejez debe utilizarse la fórmula R es igual a 65.5 menos ese menos 0.5 que multiplica ese, donde R es igual al porcentaje del ingreso de liquidación y ese el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes contenidos en el IBL. Por lo tanto, la tasa de reemplazo es el resultado de restarle 65.5 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso. De esa forma, la tasa de reemplazo es decreciente en función del ingreso base de liquidación del afiliado. A mayor ingreso base de liquidación, menor será la tasa de reemplazo y por el contrario, a menor ingreso, mayor será la tasa indicada. En esa línea, la fórmula decreciente contiene dos variables. Primero, R, que es un porcentaje, 65.5, y segundo, S, que corresponde al número de salarios mínimos contenidos en el ingreso base de liquidación. Cierro comillas. Teniendo claro que el IBL es de 6.217.005 pesos correspondiente a la liquidación del valor de la pensión para el año 2023, momento en que el actor cumplió el requisito para acceder a la misma, se pasa a realizar los cálculos correspondientes con el salario mínimo vigente para dicha data, de la siguiente forma. 6.217.005 pesos dividido entre 1.160.000 pesos nos arroja un resultado de 5,359. Este valor lo vamos a multiplicar por 0.5 y nos arroja como resultado 2.679. A 65.5 vamos a restar ese 2.679, lo que nos arroja un valor final de 62.820, que corresponde a la tasa de reemplazo frente a las primeras 1.300 semanas. Pero luego tenemos que la norma nos señala que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300, el afiliado tiene derecho al reconocimiento de un 1.5% adicional. Tenemos que el demandante en este asunto cotizó 1.914 semanas.
Restada las primeras 1.300 semanas que se requiere como requisito mínimo para acceder a la pensión, se obtiene un guarismo de 614, pero téngase en cuenta que solamente se reconocen múltiplos de 50, es decir, solamente 600. Al dividirlas entre 50, tenemos que hay un grupo de 12 que multiplicado por 1.5 nos arroja un valor de 18. Esos 18 puntos sumados a los 62.82 nos arroja un valor de 80.82, pero como quiera que solamente se permite una tasa máxima del 80%, se tiene entonces que la tasa de reemplazo a la que tiene derecho el actor es del 80%. Al aplicar esta tasa de reemplazo al nivel de 6.217.005 pesos, se obtiene un monto pensional de 4.973.604 pesos, generando una diferencia pensional de 135.531 pesos entre la mesada que se le debe reconocer al actor y aquella que le fue reconocida, encontrándose que hay lugar a ordenar la reliquidación de precada en la demanda. Previo a pronunciarse sobre el retroactivo, el despacho resuelve la excepción de prescripción oportunamente propuesta por la demandada Colpensiones. Tenemos que el retroactivo pensional se reclama desde el periodo, por el periodo comprendido del 17 de julio de 2023. Tenemos que la pensión fue reconocida a través de la resolución SV 325981 del 23 de noviembre de 2023 y el actor solicitó la reliquidación el 19 de febrero de 2024 mediante radicado número 2024-3134-857, petición que fue resuelta a través de la resolución SV 1077-57 del 8 de abril de 2024. Es claro que no operó el fenómeno trienal de la prescripción, razón por la cual se ha aprobada la referida excepción. Igual suerte corren las demás excepciones propuestas por la demandada. Pago retroactivo. Respecto al retroactivo, generado por la diferencia de la mesada reconocida por la entidad demandada y la establecida en el presente proceso, se concluye que Colpensiones de deuda al demandante la diferencia adquiere liquidadas indexadas a corte de diciembre de 2024 en valor de 2.729.052 pesos con 22 centavos en 13 mesadas al año. Conforme a la liquidación que se pasa a explicar, se tiene que para el año 3 al demandante se le reconoció una pensión de 4.838.073 pesos cuando dio ser reconocida por valor de 4.973.604 pesos, arrojando una diferencia de 135.531 pesos. Y tenemos que por el año 2023 se causaron 6.46 mesadas, arrojando un valor de 875.530 pesos con 26 centavos. Y para el año 2024 la pensión fue reconocida en valor de 5.089.652 pesos con 80 centavos cuando dio serlo por 5.232.231 pesos con 41 centavos, arrojando una diferencia de 142.578 pesos con 61 centavos para un total de 1.853.521 pesos con 96 centavos por las 13 mesadas de ese año. Es decir, que desde 17 de julio de 2023 al 30 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2024, el retroactivo asciende al valor total de 2.729.052 pesos con 22 centavos. Ahora bien, del referido retroactivo, Colpensiones deberá descontar los descuentos destinados al descontar los valores con destino al Sistema General de Salud. Intereses moratorios. El artículo 141 de la ley de 1993 dispone que a partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. De igual manera, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en múltiples decisiones, entre las que se destaca la SL 734, ha estimado que los intereses moratorios mencionados por proyecto no proceden en el evento en que se acredite que la garantía del derecho pensional estuvo razonablemente fundamentada en una norma o precepto, pero finalmente el reconocimiento resulta por la adopción de un nuevo criterio jurisprudencial. Ahora bien, en relación con las pensiones o prestaciones pensionales que son objeto de estos intereses, hay que señalar que, conformidad con la interpretación constitucional vertida en la sentencia C-601-2000, que declaró la constitucionalidad del aludido artículo 141 de la ley 100 de 1993, estos proceden por la mora en el pago de las pensiones que tienen como la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte que se presente a partir del 1 de abril de 1994, sin importar su fuente de reconocimiento. Es decir, como lo explicó la Corte Constitucional, la disposición acusada no distingue entre pensionados.
Lo anterior aunado a que en la actualidad el anterior razonamiento encuentra respaldo con los últimos criterios expuestos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de junio de 2020, radicado 7597, varió su criterio en el sentido de que cualquier pensión que haga parte del sistema general de pensiones debe obtener reconocimiento de intereses moratorios. Con lo anterior, la Sala abandona su criterio jurisprudencial anterior y en su lugar postula que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales reconocidas como posterior entrada en vigencia del sistema general de pensiones. Igualmente, en la sentencia de CL del 27 de febrero de 2004, radicado 21.892, la Sala de Casación Laboral indicó que los intereses moratorios tenían ese importante designio de hacer justicia a una parte vulnerable de la población cuyo sostenimiento dependía del pago de su pensión. Indicó lo siguiente, abro comillas. El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesas pensionales con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y se encuentra en la pensión en la generalidad de los casos y que encuentra en la pensión en la generalidad de los casos su única fuente de ingresos. Acusan los intereses moratorios un claro y franco carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el pago de las pensiones orientados a impedir que éstas devengan irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios. No cabe duda de que el retardo o mora sería el único supuesto fáctico de desencadenar los intereses moratorios. Ello significa que estos se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones. Cierro comillas. En esas condiciones, los intereses moratorios tienen como finalidad reparar a los perjuicios ocasionados al pensionado por la mora en el pago de su respectiva pensión, y por eso reconocer que deben tener procedencia, tanto en los casos de omisión del pago de la prestación como en los casos de pago incompleto, pues en los dos eventos se produce un detrimento para el pensionado que merece una compensación efectiva. Es por lo anterior que no es admisible sostener que el pensionado únicamente sufre un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesa pensional, pues teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está aplicada legalmente y tiene una relación de correspondencia con el aporte al sistema, todo pago imperfecto y sustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto que merece a toda luz es una legítima compensación. En el caso que nos convoca, se tiene que la demandada Colpensiones realizó la liquidación de la mesada pensional, teniendo como base legal los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 e interpretaciones realizadas en sus circulares internas. No obstante, evidencia el despacho que la entidad de pensión omitió dar aplicación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que desde el año 2022 profirió la sentencia CL 3501 de 2022, máxime si se tiene en cuenta que la prestación económica de vejez fue reconocida al actor en el año 2023, es decir, posterior a la aparición de la jurisprudencia que establece los lineamientos para el adecuado cálculo de la tasa de reemplazo, lineamientos que la demandada ha ignorado de manera sistemática. En ese sentido, resulta claro que la demandada Colpensiones resulta responsable por la tardanza en el pago completo de la mesada pensional y por lo tanto acreedor de los intereses, deudor, de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, se condenará a la entidad demandada a pagar intereses moratorios al demandante desde el 19 de junio de 2024 respecto a las diferencias de las mesadas pensionales generadas y no pagadas. Se condenará en costas a Colpensiones. Se fija como agencia de derecho la suma de 150.000 pesos. En caso de no ser apelada a la presente decisión, envíese el Tribunal Superior de Bogotá a Sala Laboral en el grado jurisdiccional de consulta. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero. Condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reajustar la pensión de vejez de Yuri Alberto Portacio Apichela en cuantía inicial de 4.973.604 pesos desde el 17 de julio de 2023, efectiva a partir de la referida fecha. Segundo, condenar a Colpensiones a pagar el retroactivo generado producto de la liquidación aquí ordenada, suma que a corte de diciembre de 2024 asciende a 2.729.052 pesos con 22 centavos. Tercero, autorizar a Colpensiones a realizar los descuentos con destinos al sistema de seguridad social y salud sobre las diferencias de la mesada pensional aquí reconocida. Cuarto, declarar no aprobar las excepciones propuestas por la demandada. Quinto, condenar en costa a Colpensiones. Fijar como agencia en derecho la suma de 150.000 pesos. Sexto, conceder el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. Queda notificado en estrados. ¿Alguna manifestación, apurada, doctora? Conforme, su señoría.